Mi bello Jesús. Miren, niños, aquí hay mucha historia. Los restaurantes de los 50 fueron muy populares en los 80. ¿Cómo voy a disfrutar esta comida? No como anoche que llegaron los invitados antes de que pudiera hacer popó. Ay, miren, por fin llegó Cleveland. ¡Ah, hola, familia Griffin! Hola gente, ¿cómo están? Yo, decente. Me corté el pelo, me puse imbécil, no sé. Bueno, hoy voy a estar hablando de algo muy interesante en mi opinión. Yo sé que para nadie más. Y es que el otro día me di cuenta que siempre que escuchas música un poco vieja, por así decirlo, ¿no? Siempre te encuentras a algún imbécil comentando: esto sí era música de verdad. Nací en la generación equivocada. Tengo 14 años y yo escucho esta música. ¿Algún otro de 16 que escuche esta música? Entonces, claro, cuando tú ves esa clase de comentarios, la reacción más normal es como decir, no sé, cállate, da cringe. Y bueno, le doy la razón. Pero también hay que entender acerca de el proceso que se tiene para ese pensamiento, porque no son solamente adolescentes haciéndose los interesantes en internet. Bueno, sí, es algo un poquito más complejo en mi opinión, y es que todos estamos de alguna manera obsesionados con el pasado. A veces un pasado que vivimos, a veces un pasado que no pudimos vivir para nada. Y es raro porque la nostalgia está literalmente en todas partes. En la ropa que usamos, en la música que escuchamos, en las películas y series que vemos, en Pinterest, en TikTok. No digo que eso sea algo malo necesariamente. Solo se me hace como interesante pensar en por qué mierda es que la nostalgia es un sentimiento tan poderoso dentro de nuestra sociedad. Porque técnicamente no es algo con lo que nacemos. O sea, no es como el miedo o la felicidad. Y aún así parece definir como demasiado la forma en la que vemos el mundo. Y personalmente se me hace interesante pensar que tal vez esto pasa porque vivimos como en una época muy extraña, llena de guerras, crisis económicas, polarización, desempleo, gente diciendo constantemente que la cultura se está muriendo, ¿saben? Todas esas cosas hermosas que nos están pasando. Y cuando el presente empieza a sentirse tan incómodo, tan horrible, el futuro deja de verse prometedor y hay una facilidad enorme en volver al pasado, aunque sea un pasado que nunca vivimos, porque a veces es más cómodo refugiarnos en una idea romantizada del pasado que pensar en el mundo que tenemos enfrente. Y lo más curioso es que esto no es algo nuevo. Generaciones enteras ya hicieron exactamente lo mismo antes, y hoy voy a hablarles de una de ellas. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. ¿Cachan esta imagen? Bueno, ese es un suburbio gringo de los años 50. Y se me hace curioso que cuando pensamos en una vida estable, tranquila o exitosa, muchas veces pensamos en algo parecido a esto, ¿no es cierto? Una casa, un jardín perfectamente cortado, un auto, un perro Golden Retriever, desayuno con pancakes y tocino, 2 hijos y una familia sospechosamente feliz todo el tiempo. Porque de verdad, o sea, ¿quién mierda es así de feliz? O sea, nadie es así de feliz en ningún universo. Y se me olvidaba, un vecindario con ninguna persona racializada, todos blancos. Eso era esencial. Lo curioso es que la mayoría de nosotros ni siquiera vivimos algo mínimamente similar a lo que les estoy mostrando, y muchos
Muchos ni siquiera nacimos en el país que produjo esta imagen. Y aún así nos resulta familiar, demasiado familiar para ser sinceros, ¿no? Sabemos exactamente lo que representa. Y eso tampoco pasó por accidente. Entonces, para entender un poco más, hay que sí o sí recurrir a contexto sociopolítico y económico. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empezó a consolidarse como una potencia, muchísimo más de lo que de por sí ya era. Cuando digo potencia, pues no solamente me refiero a que tenían soldados o armas o plata, era que también se empezaron a expandir como parásitos en la cultura del resto del mundo, porque poco a poco el mundo empezó a consumir películas estadounidenses, música estadounidense, programas estadounidenses, publicidad estadounidense e incluso sueños estadounidenses. Aquí fue cuando se popularizó tanto ese término de mierda del American Dream y la libertad y todas esas cosas. La idea de cómo debe verse una vida exitosa empezó a exportarse al resto del mundo de la misma manera que lo veían ellos. Y es donde aparecen los suburbios, como si alguien hubiera diseñado una escenografía para representar la estabilidad. O sea, igualmente la realidad era mucho más complicada, porque debajo de esa fachada extraña que tenía Estados Unidos existían muchísimos problemas aparte: segregación racial, tensiones políticas, miedo constante a una guerra nuclear, censura, desigualdades enormes. Pero cuando pensamos en imágenes de los 50, rara vez pensamos en esas cosas, ¿no es cierto? A menos que seas una persona pretenciosa como yo, ¿ok? Pero ahí es cuando se hace interesante la idea de nostalgia, porque no es solamente como lo que fue, es también la idea idealizada de lo que pudo haber sido o de lo que nos convencieron que fue. Hasta que eventualmente, mientras avanzaba el tiempo, llegó a aparecer algo muy curioso. Llegaron los 80s. ¿Y qué son los 80? Aparte de una época bien icónica, como dicen los jóvenes, que hay que ser sinceros, los 80 fueron una época muy icónica. Digo, Stranger Things, o el último de los millones de productos de entretenimiento que están basados en los 80s, ya nos convencieron lo suficiente. Pero el otro día estaba viendo una discusión en internet que me pareció bastante interesante. La pregunta era si los 80s estaban obsesionados con los 50s. Y la verdad es que tiene bastante sentido. Piensen en Volver al Futuro, donde literalmente viajan a 1955. Piensen en Grease, que a pesar de que salió a finales de los 70s, prácticamente definió la estética retro de los 80s. Piensen en las famosísimas cafeterías gringas con jukebox, pisos blancos y negros, hamburguesas gigantes. Piensen en Elvis, en el rock and roll, los Cadillacs cromados, los tupés, las chaquetas de cuero. Era como si Estados Unidos estuviese haciendo un remake de sí mismo. Y justo en el medio de este supuesto reboot cultural aparece este señor de aquí, Ronald Reagan, que en mi opinión totalmente objetiva y para nada sesgada, es algo así como Satanás más o menos, ¿ok? Su campaña no consistía únicamente en economía, pues también vendía una imagen muy específica de Estados Unidos, una imagen optimista, patriótica, tradicional, donde todo parecía más simple y donde las cosas funcionaban. ¿No les recuerda nada? Y les funcionó bastante bien, aunque no fue algo totalmente orquestado. Estas cosas se dieron principalmente porque esa nostalgia ya existía. No es que Steven Spielberg se despertara algún día y dijera: ah, qué ganas de hacer propaganda neoliberal judío-masónica. Obviamente no. Ni tampoco es que la gente que fuera diners o extrañara el pasado significa que estaba siendo manipulada por reptilianos o algo así. Fue más bien un efecto dominó. Mientras la política recuperaba ciertos discursos un poco que se podrían considerar tradicionales, el cine, la música, la publicidad y en general toda la cultura pop también empezó a romantizar esa imagen del pasado. Poco a poco esa versión idealizada de los años 50 terminó influyendo en la forma en que millones de personas entendían el presente. Y lo curioso es que probablemente nos está pasando lo mismo. Hoy vivimos rodeados de neones, filtros, VHS, synthwave, cosas analógicas, el hashtag Y2K, hashtag nací en la época equivocada, hashtag edit, hashtag olderbrothercore, hashtag 90s, todos los edits que vemos a diario, la ropa que promociona nuestras marcas. Es como si nosotros también estuviéramos construyendo una versión muchísimo más bonita y cómoda de esa otra época. Y no quiero que este video sea algo así como esos típicos videoensayos del estilo: no seas nostálgico, das cringe y das asco y te odio. Porque sinceramente creo que quiero dar lo contrario,
Este video más bien es un pequeño intento pretencioso de entender por qué hacemos esas cosas. Porque en algún momento del futuro vamos a tener nostalgia hacia el 2026 y alguna persona nos va a hacer edits nostálgicos. Vamos a extrañar a Tun 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 Sahur. Eso va a pasar en algún momento, ¿ok? Los memes Cursed o alguna canción de TikTok, vamos a extrañar todo eso, así como por ejemplo extrañamos el 2020 a pesar de haber sido una mierda, y nos vamos a reír de eso en algún momento, o nos se van a reír de nosotros, porque ver el pasado siempre va a ser una salida bien utilizada por cada generación que pase, y está bien que lo hagamos, la verdad. Creo que la nostalgia es una de esas cosas increíbles que solamente podemos experimentar los seres humanos, porque somos el único o de los únicos seres que prácticamente tienen la posibilidad de emocionarnos con un recuerdo de algo que ni siquiera existe. La conceptualización de esa idea en general es fascinante, es increíble. O incluso sentir cariño por épocas que no vivimos. Yo amo la música vieja, amo los peinados extravagantes, amo la contracultura. Me encanta sentir que aunque sea por unos minutos, todo parece un poco más familiar. Viendo videos viejos de internet, memes del 2010, películas de los 60s o usando baggy jeans. Porque tenemos tanta historia detrás de nosotros. Y el presente es tan extraño que volver al pasado es prácticamente inevitable.